SOS. Vamos a continuar con el segundo capítulo de la glucólisis. En el capítulo anterior vimos cómo la molécula de glucosa fue cambiando su estructura, fue rompiéndose incluso para formar dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. La etapa llamada la etapa preparatoria, ya que en ningún minuto se obtuvieron moléculas energéticas. Es más, la mayoría de las reacciones eran endergónicas, necesitaban moléculas de ATP. Aquí vamos a hablar de la etapa de beneficio, porque en esta etapa se obtienen moléculas energéticas de ATP y también estos transportadores de electrones, los NADH. Veamos cómo ocurre. Comencemos entonces. Aquí estamos en el sitio activo de la enzima que cataliza la primera reacción de la segunda etapa de la glucólisis es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Como se trata de una deshidrogenasa, vamos a tener seguramente aquí una reacción de óxido-reducción. Y el gliceraldehído 3-fosfato se transforma en 1,3 bifosfoglicerato una vez terminada esta reacción, obteniéndose también una molécula de NADH, transportadora de electrones. No olvidemos que el gliceraldehído 3-fosfato es uno de los dos productos. Así es que esta reacción se va a ir repitiendo. Vamos al sitio activo de la enzima. Aquí en el sitio activo tenemos a los aminoácidos catalíticos, esta vez tenemos a la cisteína. Tiene un azufre que está ionizado debido a los valores de pK del NAD que cambian cuando está presente la cisteína con su azufre. Si quieren saber más acerca de los pK, tienen que revisar el video de amortiguadores ácido-base y también el de los aminoácidos. Es muy importante saber estas características de las moléculas para poder comprender lo que está ocurriendo en un mecanismo de reacción. Si no, se les va a hacer un poco más complejo. Comencemos. Igual como lo vimos en el video anterior, un nucleófilo ataca a un electrófilo. Veamos cómo ocurre acá. Aquí tenemos el nucleófilo. ¿Ven el azufre con carga eléctrica negativa? ¿Ya? Lo hace altamente reactivo, ¿ya? Lo hace capaz de formar algún enlace. Y eso va a ocurrir. Va a atacar este carbono que es el carbono electrófilo. No olvidemos que cuando el carbono está unido al oxígeno, el oxígeno es tan electronegativo que hace que los electrones se muevan hacia el oxígeno y se transforma este carbono en un electrófilo, un amante de los electrones, como lo vimos en el video anterior. Así es como este azufre comparte su electrón para poder formar un enlace con el carbono. Claramente tendremos un movimiento de los electrones, ya que este hidrógeno no podrá mantener el enlace. Es así que se mueve con sus electrones hasta el NADH. NAD ahora se transforma en NADH. Como el carbono perdió hidrógeno, nosotros decimos que el carbono sufrió una reacción de oxidación. Como el NAD más ganó un hidrógeno, decimos que el NAD se ha reducido. Así nosotros podemos clasificar las reacciones de óxido-reducción en bioquímica. ¿Ve? Y tenemos esta molécula que tiene una gran estabilidad. Solo se pierde la estabilidad del enlace cuando está la presencia de este grupo fosfato. Este enlace que vemos acá se llama enlace tioeniacetal, ¿ya? Y este grupo fosfato que hemos puesto acá comienza a desarrollar una reacción con este carbono, ya que se trata de un fosfato con oxígeno altamente capaz de formar enlace. Es así como este fosfato se une al carbono, el azufre vuelve a tener su electrón y tenemos el enlace del fosfato al carbono y así tenemos el producto 1,3 bifosfoglicerato por el gliceraldehído. ¿Qué les pareció? Continuemos entonces con el siguiente video de la glucólisis, segunda parte. Séptima reacción de la glucólisis. En esta reacción tenemos por fin la obtención de una molécula de ATP. No olvidemos que es uno de los aspectos más importantes de esta glucólisis, ¿ya? Entonces la primera molécula de ATP se obtiene en la séptima reacción y se desarrolla a través de la reacción catalizada por la enzima fosfoglicerato quinasa, una reacción reversible aunque está más desplazada hacia la formación de productos. Ya veremos todo esto del desplazamiento de las ecuaciones químicas en la etapa de bioenergética, ¿ya?
La reacción necesita de un cofactor enzimático, el ion magnesio, como ya lo vimos en el video anterior, un ion que permite disminuir la repulsión de las cargas eléctricas negativas de los grupos fosfato. ¿Ya? Y aquí se presenta, vamos al sitio activo de la enzima fosfoglicerato quinasa. ¿Ven? Aquí estamos. Entonces, lo que ocurre aquí es que la presencia de este magnesio va a disminuir la repulsión entre las cargas eléctricas de los grupos fosfato y va a permitir el rompimiento de este enlace y la unión del fosfato a esta molécula que es el adenosin difosfato. ¿Ven? Dos grupos fosfato. Se rompe este enlace y este último fosfato se une aquí. ¿Ven? Entonces ahora ya no se va a llamar adenosin difosfato, sino que se va a llamar adenosin trifosfato y tenemos la primera molécula de ATP como producto. ¿Ya? ¿Y qué pasa acá? Bueno, aquí se mantiene el oxígeno que está unido al grupo fosfato y quedamos con este ion con característica de una sal, ¿cierto? De un ácido carboxílico ionizado. Y las reacciones continúan. Siguiente reacción de la glucólisis. Aquí el 3-fosfoglicerato se va a transformar en el 2-fosfoglicerato, su isómero. Esta reacción es catalizada por la enzima fosfoglicerato mutasa y necesita del ion magnesio más 2 para que pueda desarrollarse. Veamos cómo ocurre. Vamos al sitio activo de la enzima. Y aquí tenemos la enzima con su sitio activo y dos aminoácidos catalíticos clave en el proceso. Nuevamente tenemos ataque nucleofílico, esta vez de este átomo de nitrógeno de la histidina. Los electrones son transferidos desde este nitrógeno hasta este átomo de oxígeno. Quedando este nitrógeno que tenía dos electrones con el hidrógeno del grupo OH del oxígeno y permite la transferencia ahora de este grupo fosfato, de esta otra histidina. Vamos a ponerle de color rojo para que se entienda. ¿Ya? Las histidinas catalizan las reacciones para medio ácido y básico. Y así nos queda entonces esta nueva reacción. ¿Ven? Ya tenemos ahora una nueva molécula en el proceso. Tenemos en este entonces un intermediario de reacción. Se llamaría 2,3-difosfoglicerato. Pero ese no es el producto de la reacción, por lo tanto esto va a continuar. Nuevamente tenemos aquí un nucleófilo que va a poder desarrollar el ataque a un electrófilo y aquí es cuando actúa nuevamente el ion magnesio, el cofactor metálico enzimático, que disminuye la repulsión entre las cargas eléctricas. ¿Ya? Entonces aquí viene el ataque sobre este grupo fosfato, se nos va el grupo fosfato, ¿ya? Y se une aquí un átomo de hidrógeno proveniente de esta otra molécula, porque acá se va a unir el fosfato que se va desde este carbono y este hidrógeno es transportado hacia este átomo y ahí nos queda el 2-fosfoglicerato, producto de la reacción de isomerización. Siguiente reacción. Estamos en la novena reacción de la glucólisis, 6, 7, 8 y 9. La novena reacción, donde el 2-fosfoglicerato se transforma en el fosfoenol piruvato, una molécula muy importante ya que tiene un gran potencial para la formación de otras moléculas de ATP. Bien, en la reacción vamos a tener una deshidratación y vamos a tener la enzima enolasa que cataliza el proceso con la presencia del ion magnesio que estabiliza las cargas eléctricas. Y nos vamos ahora de nuevo al sitio activo de esta enzima, la enolasa. Aquí en el sitio activo vamos a tener un aminoácido catalítico básico, la lisina, y un aminoácido catalítico ácido, o un residuo catalítico, el glutamato. El proceso ocurre con un mecanismo que ya nosotros conocemos. La lisina va a atacar a un carbono electrofílico, y ese carbono será ese que está ahí. Comienza entonces el movimiento de electrones, se transfieren los protones de hidrógeno. Como entrega sus dos electrones, queda con carga eléctrica negativa, y aquí y aquí se forma un enlace doble. ¿Ya? Como se forma un enlace doble, ese carbono no se puede mantener y se libera un electrón.
Estas cargas eléctricas están estabilizadas por el magnesio, ya formando un complejo entre dos magnesios. Así se estabiliza y puede desarrollarse el proceso. Ese intermediario que se ve ahí se llama intermediario enólico, ya que no es muy estable y va a transformarse de inmediato en la molécula que se va a obtener como producto, el fosfoenol. Se va a transformar entonces en un enol. ¿Cómo ocurre el proceso? Esta estabilidad es muy baja, por lo tanto, para alcanzar la estabilidad se mueve el par de electrones hasta ese otro átomo de carbono. Como este carbono no puede mantener los 5 enlaces, actúa aquí esta otra molécula, el aminoácido catalítico de glutamato, que rompe este enlace al transferirse este electrón y se forma una molécula de agua con este hidrógeno. Recibe los electrones el aminoácido y obtenemos el agua. Y ahí tenemos el producto final. Se van estos iones, el magnesio queda ahí en el medio y tenemos el producto final de la reacción. ¿Ya? Esta es la molécula de fosfoenol piruvato. Y por fin llegamos a la última reacción de la glucólisis en este viaje fascinante por el mundo de las reacciones y los mecanismos de reacción de las enzimas. Aquí lo que ocurre es que el fosfoenol piruvato se transforma en la molécula de piruvato, producto final de la glucólisis. Y para que se pueda desarrollar el proceso se necesita de la enzima piruvato quinasa. Es una fosforilación a nivel de sustrato y se necesita del magnesio y el calcio para poder estabilizar las cargas eléctricas. La molécula que se va a obtener de producto será también la molécula de ATP, el segundo ATP de la reacción de glucólisis. No olvidemos que esta reacción se duplica, esto va 2 veces, por lo tanto va a aumentar el número de ATP. Si acá tenemos 2, en total tendrían que ser 4 ATP que se forman como producto final. Ahora, en la primera etapa se deben restar algunos ATP. Eso lo veremos en otro video aquí en Ciencia SOS. Vamos entonces al sitio activo de la enzima. Entonces, comienza la reacción. Para que se pueda desarrollar dijimos que se necesita el magnesio y el potasio que estabilizan las cargas eléctricas negativas de estos fosfatos, ¿ya? Se produce el rompimiento de este enlace y al romperse este fosfato es transferido al adenosín difosfato. Entonces se une a un tercer fosfato y ahora ya no será adenosín difosfato, sino que será adenosín trifosfato. 3 fósforos. Al ocurrir esto, aquí se rompe este enlace, se une acá un átomo de oxígeno, ¿ya? Se forma un enlace carbonilo y aquí se une un átomo de hidrógeno. Y esta molécula que tenemos acá de producto es la molécula de piruvato, producto final de la glucólisis. La molécula de glucosa se rompe finalmente en 2 moléculas de piruvato. El proceso libera energía, a pesar de que en una etapa se necesita. Así termina la segunda etapa de la glucólisis, la etapa de beneficio por la obtención de las moléculas de ATP y también podríamos decir que las moléculas de NADH porque también son muy importantes en procesos posteriores. Que veremos en otro capítulo de Ciencia SOS. Que estén muy bien. Adiós.